Hola mis babies, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis todos súper bien, yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo y feliz 2026. Bueno, yo realmente lo estoy grabando el día 23 de diciembre, así que falta un montón, pero sí, feliz 2026, espero que nadie se haya atragantado con las uvas, espero que todos estéis bien, que hayáis empezado el año con buen pie. Este 2025 nos ha enseñado muchísimas cosas, poca gente conozco que aún sigan pareja en este 2025, por favor escribirme las personas que hayáis sobrevivido parejilmente, quiero decir, a este 2025, al pasado, porque creo que 2 personas, bueno, 4 en este caso, de mi entorno siguen juntos, pero o sea, ha sido heavy. Por lo que sé, 2025 es un año de muchos aprendizajes y 2026 va a ser un año de aplicar todos estos aprendizajes, así que veremos a ver. Como veis en el título vamos a hablar del caso de Elena Jubany, es un caso que me lleva estudiando muchísimo tiempo, es un caso que sucede en mi tierra, sucede en Cataluña, realmente en Sabadell, más o menos cerquita de donde yo vivo, pero es un caso muy complejo. Es un caso que está un poco en el limbo, ¿de acuerdo? Porque realmente sí prescribió, pero no, pero sí. Pero esto te lo voy a contar al final del todo. Es un caso muy extenso, tiene 14 páginas. Entonces, cabe la posibilidad de que haya 2 partes. Eso lo veréis en el título, o si no, lo hago todo junto. Paula, ya sabes que soy muy buena jefa, por favor, no me odies. Por vuestra parte, como oyentes o telespectadores, no sé cómo decirlo, necesito que estéis muy atentos, ¿de acuerdo? Porque de verdad es bastante complejo. No me voy a enrollar más, como sabéis y os digo siempre, podéis seguir en todas las redes sociales, así como dar un like, comentar, compartir y todo esto. También estos vídeos están en formato podcast, tanto en Spotify como en Amazon Music. Y por cierto, he ganado un premio de Amazon Music, así que muchísimas gracias. Y pues no me enrollo más y comenzamos. Ya sabéis que antes de comenzar todos los vídeos, a mí me gusta hacer un poquito de contexto histórico de lo que estaba pasando en aquellos años, y para eso nos tenemos que ir al año 2001 en España, cuando se estaba viviendo uno de los cambios más importantes, y es que estábamos cambiando de pesetas a euros. Yo era muy pequeñita, pero me acuerdo que en el colegio estaba, creo que primero o segundo, todavía del cole, primaria quiero decir, nos daban un montón de folletos y de deberes donde teníamos que transformar o aprender a cómo era el cambio de euros a pesetas. Recordar siempre 2 conceptos, de que el euro cuesta 166,386 pesetas y que 1.000 pesetas son aproximadamente 6 euros. Y podías ver además en un montón de sitios, panaderías, de sitios donde ibas a comprar y todo, los carteles con las 2 monedas, en plan, en pesetas y euros. Y me acuerdo además que en casa se decía siempre, hemos salido perdiendo esto de entrar en la Unión Europea, porque ahora todo va a costar muchísimo más, y efectivamente, bueno, pues eso es lo que sucedió también. Hoy quiero insistir en la importancia de los comercios con la llegada del euro. También estamos hablando de una época muchísimo más analógica, en el sentido de que no existían smartphones, redes sociales como tal, bueno, sí existirían, pero no es lo que teníamos ahora. Es más, la protagonista y tristemente víctima de este caso ni siquiera tenía teléfono móvil. No lo tenía porque no lo quería, porque sí que habían teléfonos móviles. Y en muchas ocasiones los que sí que teníamos teléfonos móviles nos comunicábamos, pues para no gastar dinero, con el llamacuelga o perdidas o los SMS. Y con respecto a lo económico, pues sí que es verdad que vivíamos en un momento algo estable, pero ya se estaba empezando a barruntar lo que sería una de las peores crisis económicas de nuestro país, que ocurrió en 2008. Así que con todo esto que te acabo de contar, vamos a ir a hablar entonces de Elena Jubany. Elena Jubany y Lorente nació el 27 de febrero de 1974 en Barcelona, en la clínica maternal Casa de Lactància, un edificio modernista situado en la Gran Vía de las Corts Catalanas, aunque su familia vivía en Mataró, donde creció desde bebé. Su padre se llamaba Joan Jubany, nació en Mataró en 1945, era traductor y profesor de lengua catalana, ya jubilado cuando ocurrió lo que pasó con Elena, y siempre
siempre la describió como una hija muy vivaz, con proyectos e ilusión por todo, realmente. De su madre apenas tenemos información pública, pero lo que sabemos es que para el momento de los hechos ellos dos ya llevaban mucho tiempo divorciados, pero se llevaban bien, sobre todo pues para estar junto a sus hijos, ya que Elena tenía un hermano mayor llamado Joan, también como su padre, quien a día de hoy y desde que ocurrió todo esto se ha convertido en el portavoz del caso de su hermana. La relación de Elena con su familia era muy cercana y esto es lo que marcó o hizo pues encender todas las alarmas cuando el día 1 de diciembre de 2001 Elena no se presentó a una comida con su padre. Pero antes de hablar del día de los hechos y qué es lo que ocurrió con ella, te quiero hablar un poquito más de Elena. Elena estaba muy vinculada a la lectura, a los libros, a la literatura, a todo lo que tenía que ver con este mundo. Le gustaba muchísimo tanto escribir como leer. Elena estudió tanto bachillerato como COU, el sistema de educación antiguo, en el Instituto Damià Campeny en Mataró. Algo que tenéis que saber es que en catalán la N y la Y forman fonéticamente la ñ. Por eso Cataluña realmente escrito en catalán se escribiría de esta forma y Elena Jubany se pronuncia de esta forma. Elena Jubany, no Jubany, ¿de acuerdo? Porque en catalán la N y la Y fonéticamente sería la N. Para 1992 inició los estudios de periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona, que la tenemos en Sardañola, y durante su formación hizo prácticas profesionales en varios medios de comunicación, como por ejemplo en la televisión de Mataró, en la radio de Premià y el diario El Punt, donde realizó pues prácticas como becaria. Y por cierto, cuando salió toda esta noticia, que ahora veréis porque es que este caso es extenso como ya te estaba contando, periodistas fueron a hablar con pues la plantilla de trabajadores del diario El Punt y todo el mundo decía pues que era muy buena trabajadora, que se le veía una chica vivaz, que quería conseguir buenas historias y que tenía un futuro brillante por delante. Obtuvo su licenciatura entonces en periodismo en 1996 con 22 años y aunque todo el mundo pensaba que su camino estaba en el periodismo, decidió dar un giro de 180 grados y centrarse más en su gran pasión, en los libros y la cultura. Y es que después de la universidad estuvo trabajando como librera en la cooperativa Roba Faves de Mataró desde 1996. Y ahí no solamente estaba pues vendiendo libros, sino que también colaboraba con una revista de noticias y libros y estaba sobre todo centrada en la sección de niños. Con todo esto pasamos al año 2000, donde ella ya ha estado trabajando durante varios años como librera, le ha gustado mucho esto, le encanta, es su pasión y decide formarse para sacar una oposición y consigue una plaza para ser bibliotecaria. De nuevo, trabajando en la zona infantil de la biblioteca Frederic Alfonso Llofila en Sentmenat. Y no penséis que en este momento ya había acabado su formación, que va, ella mientras había conseguido esta plaza, que te puedes imaginar toda la gente que sois opositores, es algo complicado. Bueno, pues mientras ella ya había conseguido esto, que dice, ya tengo una plaza asegurada, un trabajo fijo, porque ya sabemos, ¿no? O sea, la gente que trabaja como funcionaria, o al menos es que a mí siempre me lo han dicho, estudia, oposita porque es un trabajo para toda la vida. Y es cierto, pues que a ella le encantaba, como ya te estaba diciendo. Bueno, pues mientras tanto estaba estudiando documentación en la Universidad Oberta de Cataluña, o sea, en la UOC. Sin embargo, se dio cuenta enseguida que el tema de irse a trabajar todos los días a Sentmenat, desde donde estaba viviendo en casa de su padre, era demasiado. Así que decide independizarse por primera vez y se va a un piso de alquiler en el barrio de la Creu Alta de Sabadell, que está a muy pocos kilómetros de Sentmenat. Tanto Mataró como Sabadell, o sea, son distancias muy largas, pero bueno, que hay que ir en coche, puedes ir en tren también, pero es bastante fastidio, y ella iba con su pequeño Seat Ibiza verde. Así que podemos decir que ella era una joven autosuficiente, era una joven que estaba viviendo su mejor vida, había conseguido lo que ella quería, o sea, un trabajo fijo, estable, de lo que ella quería porque le encantaba. Además, participaba en una sala donde iban los niños por la tarde, hacía de contacontas, o sea, de cuentacuentos para los niños. Y aparte, como se dio cuenta de que ya estaba lejos de sus amigos en Mataró, quiso hacer nuevos amigos y de esta forma es como se inscribe en la Universidad
Unió Excursionista de Sabadell. Básicamente es una unión de gente que se dedica a hacer excursiones por diferentes partes de Cataluña, concretamente en la sección Natura. Eso es un grupo de personas a las que les gusta salir a caminar, explorar bosques, compartir rutas, hablar hasta tarde y empeñar el respeto por la naturaleza. A Elena le encantaba este ambiente, fue como conocer gente haciendo cosas que a ella le gustaba. Aparte, la gente que estaba metida en esta unión excursionista, la gran mayoría era gente muy joven. Y ahora te voy a hablar un poquito más detenidamente de la UEST, ¿de acuerdo? Que es la Unión Excursionista de Sabadell, porque este grupo de personas es extremadamente importante para entender este caso. Este es un grupo que para nada es improvisado. Esto no es pues en Facebook se hace una convocatoria para ver qué personas quieren irse a caminar al monte. No. O sea, esto tiene mucha historia detrás. Realmente es una unión histórica muy arraigada a Sabadell, con décadas de trayectoria y con distintas secciones de interés. Yo, en este caso, o sea, contando este caso y investigándolo, me doy cuenta que antes hacíamos un montón de cosas culturales. Decirme ahora vosotros qué hacéis. Quiero decir, igual un niño que va después del cole a hacer extraescolares lo puedo entender, pero nosotros, con 34 años, te juro que si acaso pues puedo ir a alfarería, aprender a hacer tazas, como mi amigo Tono trabaja de esto, o sea, él es alfarero. O esto de ir a pintar tomándote un vino, que yo acabo como las grecas, pero es que antiguamente, quiero decir, en 2001 tampoco hacía una barbaridad, así 26 años, pero hacíamos un montón de cosas, o esta persona hacía muchísimas cosas, también te digo, y la gente de su alrededor. Las dinámicas dentro de la UEST y sobre todo dentro de la sección Natura, que para que os hagáis una idea, lo que se hacía ahí dentro era organizar excursiones, caminatas, salidas de fin de semana, observación del entorno, convivencias. También hacían charlas sobre cómo cuidar el medio ambiente, sobre cómo evitar los incendios y todo este tipo de cosas. Sabemos además que las dinámicas eran muy claras, o sea, eran salidas organizadas concretas con fechas y rutas y sobre todo planificadas. También se tenía que tener en cuenta que algunos de los miembros de esta sección tenían que tener coche porque las caminatas no comenzaban desde donde se organizaba o donde se reunían en la UEST, ¿no? En esta unión excursionista, sino que muchas veces quedaban en un punto, iban con el coche y desde ahí comenzaban a caminar. Elena se inscribe justamente a esta asociación y ahí coincidiría semana tras semana con un grupo de personas que, bueno, que era más grande y era un poco más plural de lo que te voy a contar ahora, o sea, había más gente, pero sobre todo ella hizo muy buenas migas con gente de la cual te voy a hablar a continuación y que, como te puedes imaginar, también son súper importantes para este caso. Una de ellas era Montserrat Careta, a quien muchos medios y muchas personas de su alrededor la llamaban Munsa, quien era profesora. Su novio, que también estaba metido en este grupo, era Santiago La Iglesia, quien era abogado. Y después tenemos a Ana Echaguibel, quien no ha encontrado su profesión, pero ella venía del País Vasco. Un poquito más adelante os hablaré de más personas, como por ejemplo Xavi y Jaume, pero nos vamos a quedar aquí porque la historia continúa y estas personas son muy importantes. Algo a tener en cuenta es que Elena fue muy amiga de Ana Echaguibel, pero pasó algo de lo cual te hablaré más adelante. Y en el momento de los hechos se llevaban regu. Y con Santiago y con Munsa, no es que fueran mejores amigos, pero se llevaban bastante bien. Aparte de todas estas amistades y gente pues que formaba parte ya de la vida de Elena, te tengo que hablar de su mejor amiga, Isabel Valls, con la que el día 29 le había dicho a ella que el día 1 de diciembre iba a quedar a comer con su padre y que después, cuando regresara de Mataró, porque iba a ir hasta Mataró para ver a su padre, pues que podían verse. Hay que recordar que ella, Elena Jovany, no tenía teléfono móvil, pero es que la gente que tuviera teléfono móvil pues no se utilizaba como ahora, no está el WhatsApp. Yo es que soy de las personas que si voy a quedar te estoy avisando, voy a salir, estoy yendo, el metro me ha dejado tal. En ese momento no, tienes que confiar con que la persona iba o no iba a llegar. Total, llega el día 1 de diciembre y Joan, el padre de Elena, está esperando a su hija para comer. Sin embargo, Elena no se presenta en ningún momento, ni tarde ni temprano, ni nada, ni hay llamada, absolutamente nada. Cosa extremadamente rara en Elena. Ya sabemos que el comportamiento de una persona es muy importante dentro de un caso. Hay gente que tarda más en llegar, entonces lo podemos llegar a justificar, pero en ella es algo que no era normal. Lo fuerte y la preocupación de Joan se multiplica por mucho cuando es Isabel Valls quien se pone en contacto con el propio padre de Elena, ¿no? Pues ella estuvo preguntando a distintas personas para que le dieran el teléfono de Joan, del padre, para decirle, oye, mira, es que
que me parece muy raro, que es que Elena no ha venido conmigo, entonces estoy preocupada porque ella vive sola. Cuando vives sola, te ha pasado algo, te has quedado en la ducha, lo que sea, pues un poco más complicado, ¿no? Claro, todo esto al padre, a Joan, le pone muy nervioso y decide el día siguiente irse a la casa de su hija para ver qué es lo que había sucedido. Él tenía una copia de las llaves. En casa de Elena Jovany estaba todo bastante bien, estaba todo bastante recogido, no se podía decir que ahí hubiera pasado algo, pero algo que llamaría muchísimo la atención, que sería muy importante para la investigación también, sería que en la casa estaba el abrigo y la bufanda de Elena. Estamos hablando del 1 de diciembre, en pueblos, en ciudades realmente, donde sí que hace bastante frío. Entonces era bastante raro. También se encontraron 2 copas, una botella de vino, entonces se puede entender que ahí estuvo alguien en las últimas horas, pero ya os adelanto que ni rastro de Elena Jovany. Esto de ir a la casa de su hija fue el domingo, aún así el padre decide esperar un día más y nos plantamos al día 3, lunes, cuando el padre llama a la biblioteca donde trabaja su hija y resulta que desde el viernes ella no había ido a trabajar y aunque llevaba poco tiempo trabajando en esta biblioteca también era algo muy extraño. Ella siempre llamaba para absolutamente todo, sabes que sus compañeros ya sabían las dinámicas, ya sabía cómo ella se comportaba y era algo extremadamente extraño. Ese mismo día el padre de Elena Jovany va a poner una denuncia en la comisaría de Sabadell, iría por la mañana, lo que pasa que le tendrían todo el día pidiéndole que si fotografías, que si dónde estaba, sus últimos movimientos, que se pusieran en contacto pues con familiares, amigos, y no sería hasta las 8:30 de la noche cuando se tendría la denuncia oficial. Hasta entonces era todo pues papeleo para intentar encontrarla, ya que en ese momento todavía se tenía el pensamiento de que cuando una persona desaparece hay que esperar 24 o 48 horas. No se esperó ese tiempo en este momento, pero sí que, bueno, pues quisieron alargar un poquito todo este tema para ver si lo encontraban. ¿Qué hace Joan entonces? Bueno, pues efectivamente facilita diferentes fotos de su hija, de Elena, a los policías y entre varias fotografías aparecería ella con unos pantalones tejanos como con florecillas. ¿Qué pasa? Que en este momento los policías se ponen muy nerviosos porque hacía muy pocas horas había aparecido el cuerpo de una joven quien se había, al parecer, precipitado por el terrado de un edificio en Sabadell. Y resulta que todo había sido extremadamente extraño, parecía que esto era un suicidio, pero desde donde esta persona se había precipitado, o sea, desde el terrado del edificio, se había encontrado ropa, porque esta persona se había tirado como prácticamente semidesnuda, llevaba solamente la ropa interior, las braguitas. No se le podía identificar porque esta persona había caído de cabeza. Ya era bastante extraño porque aunque pues te estés quitando la vida y sea tu deseo, o sea, tú quieres hacerlo, lo normal, bueno, y lo que siempre pasa es que los brazos se ponen siempre se ponen los brazos, porque ya es una cosa de tu aparato parasimpático, o sea, tú ya directamente no lo puedes evitar, es una cosa que te sale sola. Entonces era raro porque en este caso no, los brazos habían caído casi después de la cabeza, ¿no? La cabeza estaba absolutamente irreconocible. Y otra cosa que también llamaba la atención es que en muchas ocasiones cuando la gente comete estos actos lo hace normalmente saltando de pie. Todo esto viene a que en el terrado había quedado ropa, ¿de acuerdo? O sea, esta persona se había quitado la ropa, cosa que también es un poco extraña, ¿no? Pero la ropa estaba muy bien dobladita y incluía unos pantalones tejanos súper iguales a los de la foto que había traído Joan de su hija, de Elena Jovany. O sea, eran prácticamente los mismos pantalones. Donde se había encontrado toda esta situación era en la calle Calvete Estrella número 48, en Sabadell. Y como os digo, pues no se podía identificar a esta persona, pero una vez que la policía tiene pues como este hilo de donde tirar, básicamente estos pantalones que son prácticamente iguales, van a la morgue y gracias a el DNI que todos tenemos, que está asociado a unas huellas dactilares que nosotros damos cuando vamos a la comisaría para hacer pues el registro de nuestro DNI, ¿no? Para sacarnos nuestro DNI tenemos que poner un registro de huellas, ¿no? Que te dicen siempre, gíralo para acá, gíralo para allá, ¿no? Vale, pues esto está asociado a nuestro DNI, entonces hacen unas comprobaciones, comprueban las huellas dactilares de esta persona que no se ha podido saber quién es porque tiene la cara desfigurada y efectivamente hay coincidencia del 100%. Esta persona que se ha tirado es Elena Jovany. Así que te puedes imaginar el padre de Elena, el padre, el hermano, la madre que también estaría ahí, toda su familia, que ellos pues estaban desesperados para ver dónde estaba su hija, tenían miedo que hubiera tenido un accidente en coche, 1000 millones de cosas, pero vas ahí con
tu miedo, sales escuchando la noticia de que tu hija se ha quitado la vida. Cuando tu hija tiene toda la vida por delante, cuando tu hija no ha dado muestras de tener ningún tipo de, no sé, de actitud que te da a pensar eso, aunque sé que esto es muy complicado porque no hay actitudes que nos digan qué está pasando, hay algunas que sí, pero hay otras que no, ¿no? Puede ser una persona que esté sonriendo y no tenemos una hoja de ruta de comportamiento cuando alguien va a cometer este tipo de acto. Además, como os estaba diciendo, Elena se acababa de mudar, se acababa de independizar, tenía 27 años para ese momento, tenía un grupo de amigos, se le veía feliz, estaba trabajando en lo que realmente quería y tenía varios proyectos realmente ella, ¿no? En marcha. Entonces era muy extraño. ¿Por qué? Pues ante tantas preguntas también me imagino que había pues un sentimiento de culpabilidad, ¿no? De no haber visto qué le estaba pasando a mi hija. Yo podía haber hecho algo porque estos son sentimientos que siempre están ahí. Pues entre toda esta vorágine de dolor, rabia, tristeza, la policía les hace a los familiares de Elena una confesión. Y es que ellos tampoco creen que Elena se haya quitado la vida. Se describía a sí misma diciendo: soy consciente que esta época que estoy viviendo es la mejor de mi vida. Y no solo esto, sino que seguramente también lo será del resto de mi vida. Te voy a enumerar los detalles que le hacen pensar realmente a la policía que aquí algo está pasando, algo mucho, mucho más turbio. Y es que resulta que Elena se había precipitado, como te digo, sin ropa, pero se había quitado esta ropa en el terrado y la había dejado dobladita, o al menos alguien se la había dejado dobladita ahí encima. Tenía quemaduras en su cuerpo que algunas de ellas tenían una forma muy particular. Y es que se encontró que parte de su ropa interior, o sea, el sujetador, por ejemplo, olía muchísimo a colonia. Se llegó a la conclusión de que a ella le habían rociado con colonia para luego prender su ropa interior. Por eso tenía esas quemaduras en el borde de la ropa interior. Esto es como que lo hubieran hecho como deprisa y corriendo. Si tú quieres quemar algo, te lo tomas más en serio, ¿no? Vas a por un acelerante o algo así. ¿Y ella estaría viva cuando le pasa esto? Ya te adelanto que no. Se sabe que Elena Juvany no estaba despierta cuando pasa todo esto. Se sabe, tras un análisis, que ella tenía una dosis 35 veces más a la establecida de benzodiazepinas en su cuerpo. Esta dosis, para que os hagáis una idea, hace que fuera completamente imposible que ella se hubiera podido quitar la ropa, doblarla, ni siquiera saltar la protección que había del muro antes de tirarse. O sea, estaba inmóvil, estaría completamente dormida. Realmente se supo que las benzodiazepinas, tras el informe toxicológico que ella tenía en su cuerpo, eran lormetazepam, alprazolam y midazolam. Otra de las cosas que también llamaría muchísimo la atención de los investigadores sería la trayectoria de su caída. Tú, al hacer ese acto, de acuerdo, es que tampoco quiero darle mucho bombo porque es algo como peleagudo, entonces si tú haces este tipo de actos, haces un arco de caída, porque haces un mínimo de impulso. En este caso, Elena había caído a peso, en línea recta prácticamente, llevándose consigo varias pinzas de tender de la ropa. Cayó muy rozando de los balcones o ventanas de los vecinos. Eso también nos indica que hubo una o varias personas que la hicieron tirar, porque sabemos que un peso inerte, una persona inerte pesa mucho más, o al menos es mucho más difícil de transportar que una persona con vida, o que al menos está facilitando el movimiento. Y por último, algo que también traería por el camino de la amargura a los investigadores sería que en su zona íntima se encontró una sustancia blanquecina que hizo sospechar muchísimo al principio a los investigadores, pero más tarde no se pudo demostrar que eso formara parte de ningún fluido masculino en este caso, sino que se llegó a pensar que podía ser lubricante. Así que con todas estas dudas y con una investigación muy grande todavía por parte de los investigadores para poder resolver todo este caso, si es que lo resolverían alguna vez en la vida, la policía se reúne con toda la familia de Elena Juvany, quienes están absolutamente destrozados, y les dicen: mire, esto luce a que no ha sido un intento autolítico, o sea, esto no lo parece por todas las pruebas que yo te acabo de dar, pero tenemos dos opciones: lo podemos decir, lo podemos contar pues a la gente, a la prensa, porque además son ciudades, son pueblecitos que no son muy grandes. Normalmente la gente de Mataró, Sabadell, Sentmenat se conocen. Entonces era algo que se iba a saber. Además, vuelvo a repetir que Elena había trabajado en el periódico, por ejemplo, El Punt y todo esto, o sea, que la conocían, o sea, era una chica conocida, se iba a saber. Entonces tenemos dos opciones: contarlo y que comience la investigación y saber quién le ha hecho esto a Elena, o decir que ella se ha quitado la vida. ¿Por qué? Porque nosotros
nosotros vamos a seguir investigando en las sombras mientras el asesino o asesinas estarán confiados porque ha colado nuestro paripé que hemos hecho para hacer creer que Elena se ha quitado la vida. O sea, esto para la familia iba a ser algo súper duro. O sea, los indicios eran tan claros que la policía ya estaba convencida de que a Elena le habían quitado la vida. Y ya te digo que así fue. Con ese dolor, con esa rabia, con esa frustración, sale a los medios de comunicación la joven Elena Jubany se ha quitado la vida desde un edificio de Sabadell. Los amigos, familiares, gente de la zona que la conocía, todos preguntando, ¿pero ella estaba mal? ¿Tenía algún problema? ¿Cómo es posible que una chica joven, con un buen trabajo al que ella justamente quería acceder con amigos, hubiera decidido tirarse y quitarse la vida? Que son preguntas que yo no sé si la gente realmente lo hace, pero bueno, en Petit Comité seguro que sí. Y seguro que sería la comidilla de estas ciudades durante muchísimo tiempo. Y tú como padre, como hermano y como madre, callado, pues siguiendo el paripé, sí, pues mira, no nos dimos cuenta, ha sido algo muy duro. O sea, tuvo que ser para la familia algo terroríficamente doloroso. Elena Jubany va ser trobada morta el dia 2 de desembre a Sabadell, en el pati interior del domicili. Así que arranca la investigación policial mientras por parte de la familia estaban enterrando a Elena siguiendo con esta mentira, ¿no? Que ella al parecer se había quitado la vida. Y esto, por cierto, salió en prensa, radio, televisión. Es aquí cuando yo te cuento lo de que el diario El Punt hablaba con distintos periodistas que querían saber cómo habían vivido el hecho de que una chica que había trabajado con ellos, una chica tan vivaz, hubiera acabado de esta forma. O sea que fue un buen melón para la familia. Por parte de la policía comienzan a ir hacia atrás. El momento de la desaparición. El último día en el que Elena había ido a trabajar, se sabe que había aparcado su coche relativamente cerca del edificio donde ella se tiró. Está en la calle Calvet Estrella. Ella había aparcado su coche en la Gran Vía de Sabadell y estuvo trabajando en la sala donde ella contaba cuentos a niños. ¿Os acordáis que el padre de Elena fue a casa de su hija para comprobar si su hija estaba ahí, si había tenido algún tipo de accidente en la bañera o algo así? Bueno, pues la policía obviamente también fue a la casa y encontraron pues tuppers hechos para el resto de la semana, encontraron las botellas de vino y también encontraron la ropa, o sea, el abrigo y la bufanda que estaban colgados como para cogerlos cuando vas a salir a la calle porque realmente hacía frío. Otra cosa súper importante en esta investigación para la policía es hablar con todos los vecinos del edificio de Calvet Estrella. Y es que tenían que haber escuchado seguro un estruendo cuando Elena cayó. Y efectivamente fue un vecino de El Tercero que escuchó por la madrugada un golpe fortísimo, muy, muy fuerte que le despertó. Y por la mañana este hombre se asomó al patio de luces. Y ahí es cuando vio algo que le pareció en un principio un maniquí, pero que cuando se fijó más y habló con pues, la gente de su casa, o sea, mujer, tal, no sé qué, se dieron cuenta que aquí pasaba algo y es entonces cuando se llama a la policía y descubren el cuerpo. Este señor diría que no se escuchó ningún grito ni nada que diera a entender que hubo una pelea, simplemente el estruendo. Que el estruendo vino acompañado, aparte del golpe que fue bastante llamativo, por un sonido como de rascar que correspondría a que el cuerpo pasa rozando por los tendederos de los distintos vecinos. Por eso también se llevó consigo muchas pinzas de tender. Los agentes también descubren que para llegar a la azotea tienen que utilizar cada uno de los vecinos su llave. Cosa muy importante, o sea, no es una azotea que esté abierta a todo el mundo donde se pueda atender, o sí, pero necesitaban tener la llave cada uno de ellos. Así que esto nos hace pensar que si alguien pues hizo esto porque básicamente Elena no podía tirarse ella misma porque no estaba en sus plenas facultades, tenían que utilizar a alguno de sus vecinos sus llaves. Así que podemos acotar un poquito más el círculo. Otro punto importante que creo que no os he dicho es el hallazgo de cerillas de Jumins. Si sois de Cataluña habéis escuchado Crims. Este caso, por cierto, es plenamente conocido gracias a Crims y fueron ellos quienes ayudaron a reabrir este caso más adelante. Esto te lo contaré un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Ellos tienen una investigación súper buena. Tenéis en Netflix los reportajes que se ven, pero si sabéis un poquito de catalán o lo entendéis, que sepáis que en iVoox y todo este tipo de plataformas de podcast tenéis Crims y tenéis la serie completa de todos los capítulos de podcast de este caso.
¿de acuerdo? Pero de nuevo no son con vídeo, ni están subtitulados ni nada. No sé dónde lo podéis encontrar en castellano, la verdad. Bueno, pues eso, lo que te estaba contando es que arriba en la azotea se encontrarían también cerillas. Cerillas que, si unimos a todo lo encontrado, formarían parte del hecho de que la ropa interior de Elena estaba llena de colonia, había prendido, dejando en el cuerpo marcas de quemaduras. Así que con esta primera parte de la investigación hecha, la policía tiene que hablar con todos los vecinos de este edificio. Y pues comienzan desde los primeros pisos, van subiendo poco a poco, preguntando si más vecinos habían escuchado todo este estruendo. Algo importante que debéis de saber es que normalmente en Barcelona, Cataluña, creo que es en Cataluña entera, algo que es, bajo mi punto de vista, un poco fastidioso, es que no está el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. No, tenemos la planta baja o entresuelo principal en algunos casos. Hay a veces que es planta baja directamente el primero o el segundo, pero en muchas ocasiones es planta baja, entresuelo, primero, segundo, tercero. O sea, hay como 2 o una planta además del primero. Que esto yo sé que en Madrid no suele suceder. Esto simplemente es un dato para que lo sepáis, porque en este caso, en el edificio de Calvet Estrella, había un principal antes del primero. Entendiendo entonces que la caída que sufrió Elena era incompatible con la vida, como ya hemos podido comprobar. Total, la policía llega entonces a el rellano del piso del tercero, donde vivía el señor que había llamado a la policía informando de que había un cuerpo en el patio de luces, en el patio de vecinos, y en ese rellano pues estaba el tercero segunda, ¿no? El piso tercero segunda. Y entonces la policía llama por teléfono, pica la puerta y tarda mucho en abrir una chica bastante joven que no tiene ningún tipo de ganas de hablar con la policía, que le dice, no, yo no sé nada, he estado de excursión, he llegado súper tarde, estoy súper cansadísima, no sé nada. No sé qué me tenéis que preguntar, yo no sé nada, dejarme tranquila. Y prácticamente como que le cierra la puerta a la policía, o al menos ellos es lo que acaban informando. Y tú estarás diciendo, ¿excursión? ¿De qué me suena a mí esto de excursión? Pues efectivamente, esta persona, esta chica tan borde realmente con la policía, era nada más y nada menos que Montse Careta, la chica que también formaba parte de la Unión Excursionista de Sabadell, donde iba Elena Jovany. Así que ya tenemos la primera coincidencia. Sabemos además que Montserrat Careta, Montse, no vivía sola. Desde hacía unas 3 semanas vivía Santiago o Santi la Iglesia, el chico, su novio abogado, que también formaba parte de la Unión Excursionista de Sabadell. Realmente esto es bastante llamativo porque se dice que él estaba siempre en casa de la Montse. Lo que pasa es que desde hacía unas semanas se había estado presentando a los vecinos diciendo que él estaba viviendo allí. Como siempre te digo, yo te puedo estar narrando un caso, una investigación policial, pero debemos de entender que todo lo que te voy contando es un proceso de días, de horas, de semanas, incluso de meses, a la hora de ir pidiendo, ya simplemente cuando la policía tiene una seria duda o ve una conexión aquí que se podría investigar, para seguir adelante ellos tienen que pedir, por ejemplo, pues órdenes judiciales, y son cosas que no van de un día a otro. A veces, normalmente, cuando son órdenes judiciales para poder entrar a la casa de una persona, si hay pruebas o si hay conexiones directas, se pide, se tramita y suelen ir relativamente rápido, pero no siempre, ¿vale? No es siempre el caso. Así que vamos a dejar esto en un momento, vamos a dejarlo aparcado para que yo te siga contando cómo avanzaba la investigación. Y es que yo te he dicho que una de las personas más importantes en esta investigación sería Isabel Valls, la mejor amiga de Elena Jovany, quien se pondría en contacto con la policía y la policía la tendría retenida preguntándole cosas porque ella era la confidente de Elena Jovany. O sea, Isabel lo sabía prácticamente todo sobre Elena Jovany. Sabía cosas que ni siquiera su familia sabía, como por ejemplo que Elena tenía una vida, vamos a decir, amorosa bastante activa, ya que ella estaba saliendo con un chico casado, y también estaba saliendo con otro chico de Sardañola. Y es que esta chica, Isabel, le contó también a la policía, pues eso, las conexiones sociales que tenía pues su amiga, le contó a la policía todo el tema de la UES, de la Unión Excursionista de Sabadell, y también Isabel contó una cosa que podía perfectamente ser el guión de una película de terror. Y es que Elena recibió no 1 ni 2, sino 2 cartas anónimas. Cartas anónimas que Elena no las sintió como amenazantes, pero que poco a poco sí que se convirtieron en algo bastante turbio. Y es que resulta que el 17 de septiembre de 2001, Elena le cuenta
a su amiga que había recibido, o sea, que había encontrado en la puerta de su casa, no estamos hablando de abajo, la puerta que te lleva al rellano de los pisos. No, en la puerta de su casa había encontrado pues una bolsa con horchata, que es su bebida favorita. Era su bebida favorita, pastas de comer y una nota manuscrita que decía lo siguiente. Os lo voy a leer en catalán y en castellano. En catalán. Hola, Elena, sorpresa. Pasaban por aquí. Som, ja trucarem. Menjaut-ho tot. En castellano sería: sorpresa, Elena, pasamos por aquí, somos, ya llamaremos, cómetelo todo. Obviamente esta nota, como te digo, es súper rara porque juega como al misterio, da a entender que no son una sino varias personas, y además ya no solamente lo que dice la nota, que es muy escueta, sino lo que te dice todo lo demás. Horchata era la bebida favorita de Elena, estaba en la puerta de su casa, o sea que sabían estas personas donde ella vivía. Era muy, muy extraño. Además, sabemos que Elena se tomó lo que había dentro de esta botellita de horchata. O sea, se tomó esta horchata, se la bebió. Cosa que, ¿no? Yo me encuentro esto y yo automáticamente voy a la policía, y vosotros, si os pasa, teniendo el background que tenemos, amigos y amigas, hacedlo también, ¿de acuerdo? O sea, pueden ser vuestros amigos que os estén haciendo una broma, pero chica, nunca se sabe. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, por parte de la policía no fue, porque por mucha investigación policial que te esté contando yo a día de hoy, tengo que contar que este caso tiene muchas aristas por parte de la policía, ¿de acuerdo? Hay muchas cosas en las que fallaron, no recogiendo pruebas, ese tipo de cosas. El hermano de Elena Jubany, Joan Jubany, hizo una investigación en su día. Yo ya te he contado que este hombre estaba muy involucrado, era el principal portavoz y sigue siéndolo del caso de su hermana, y sabemos que él hizo una investigación, un vuelque del disco duro del ordenador de Elena Jubany que la policía no hizo, ¿de acuerdo? Y ahí se supo que ella chateaba con su mejor amiga Isabel Valls, y que ella, a través de un messenger, le dijo a su amiga que había recibido esta nota manuscrita con las pastas y la horchata. E Isabel Valls le dijo: ni se te ocurra tomarte la horchata. Y Elena le dijo: ya es tarde, como ya me lo he tomado. Así que esto se supo mucho más tarde, ¿vale? De la investigación inicial que te estoy contando, pero debéis de saber que Elena se tomó esta horchata. Y esto es crucial porque es que ella recibió un segundo anónimo. Y esto es crucial porque este segundo anónimo también recibió una bebida. Y como la primera que bebió y que se tomó no le hizo nada, no le sentó mal, pues yo creo, y mucha gente cree, que por eso se tomó esta segunda bebida. El segundo anónimo del cual te estoy hablando fue el 9 de octubre de 2001, poco más de 3 semanas después, y en este anónimo incluía un zumo de melocotón Granini. Esta nota dice: torna a ser una sorpresa, esperem que tu prenguis amb humor. A la tercera desvetllarem el misteri. Ens agradaria tornar a coincidir amb la UES. O sea, Elena, vuelve a ser una sorpresa, esperamos que te lo tomes con humor. A la tercera desvelaremos el misterio. Nos gustaría volver a coincidir contigo en la UES. Este manuscrito que os estoy contando, o sea, esta nota anónima que viene acompañado con este zumo de melocotón Granini, aparece también en la puerta de ella. Aquí ya ella, yo creo que se queda un poquito más tranquila, diciendo: vale, esto es una broma o un juego que me están haciendo mis compañeros de la UES, de la Unión Excursionista de Sabadell. Esta nota manuscrita sería un tanto distinta a la primera, ya que estaba escrita con 2 tipos de letras, ¿de acuerdo? La primera, como estáis viendo, es un tanto distinta a la segunda. Elena se lo cuenta a Isabel y decide que este zumo Granini se lo lleva a su trabajo en la biblioteca, se lo llevaría. Y durante su jornada laboral se iría tomando este zumito. Mientras yo me imagino que le está dando vueltas a ver quién era o quiénes eran los que le estaban haciendo esta broma, porque además estaban diciendo: a la tercera te desvelamos quiénes somos, ¿no? Entonces ella estaba como dándole vueltas, porque además en los fines de semana siguientes igual iba otra vez a la UES, a la Unión Excursionista. Total, que durante su jornada laboral, Elena comienza a sentirse mareada. Es más, ese día le estaba ayudando a un compañero de trabajo a corregir unos informes, ¿de acuerdo? Un escrito. Y le estaba diciendo a su compañero que no se estaba encontrando nada bien, y llega un momento en el que comienza a dormirse. Tanto que este compañero le dice: mira,
quédate en mi casa a dormir porque claramente no estás para coger tu coche desde San Manat hasta Sabadell, que es donde ella vivía. Ella tenía sus reticencias porque, claro, dejar el coche en San Manat era a ver cómo voy yo al día siguiente a buscar o a trabajar sin el coche, pero este hombre, que era un poco más mayor que ella, dice, mira, no te preocupes, pues es que estás mal, es que te veo realmente mal. Y así hacen, o sea, es que este señor le lleva hasta su casa, donde está su mujer, le dan una manzanilla porque ella estaba como ida, se la tira encima y finalmente la llevan a dormir. O sea, la llevan a la habitación a dormir y a la mañana siguiente se levanta así como pizpireta, con mucha hambre, hablando sin parar, y cuando le dicen, oye, ¿te acuerdas de lo que ha pasado? ¿Te acuerdas que me estabas corrigiendo en el trabajo un escrito y que empezaste a desvariar y que te dormías? Y es ahí cuando se da cuenta de que Elena no se acuerda de cosas. O sea, que se le ha borrado mucha de la información que ya tenía en su cabeza. Además, ella revisaría las correcciones que le había hecho a su compañero de trabajo y vería auténticas bastiesas, o sea, locuras, en plan, ¿cómo te he podido corregir esto? O sea, esto está fatal hecho, o sea, se nota que yo no estaba bien en ese momento, y es ahí cuando tanto pues su compañero de trabajo y la mujer de este le dicen, mira, es que esto es muy chungo, o sea, te han debido de meter algo en ese zumo, porque ya les cuenta, ¿no?, lo que ha sucedido. Y ella, ya muy nerviosa y preocupada, se acuerda de que tiene un compañero quien trabaja en los laboratorios Echavarne, que es un laboratorio privado, y le pide pues a este colega, por favor, que le analice lo que quedaba del zumo que ella se había estado bebiendo, zumo que le había llegado en este anónimo. Y es aquí cuando, después de unos días, le confirman a Elena que este zumo tenía una cantidad brutal de somníferos. Así que sí, sabemos que Elena Juvany murió sabiendo que alguien le había estado dejando estos anónimos y uno de ellos estaba adulterado con estos somníferos. Con todo esto, el 7 de enero de 2002 la policía decreta el secreto de sumario, dando a entender cara a la galería que esto no se trataba de un suicidio. Porque, de nuevo, hasta este momento, todo el mundo creia que Elena Juvany se havia quitat la vida. La família havia denunciat també la seva desaparició. Les estranyes circumstàncies que envolten la seva mort fan que la Policia Nacional hagi obert una investigació per aclarir les causes de la mort. Pero mientras esto está sucediendo, la policía sigue investigando. Y os acordáis que en el edificio donde todo esto ocurre, desde donde Elena supuestamente la tiran, vamos a decir, vive también Montserrat Careta, pues durante estos días la policía va hasta su casa y piden una orden de allanamiento. Y en esta orden de allanamiento revisan la casa y encontrarían algo muy llamativo. Hay que tener en cuenta que cuando esto pasa ya estamos hablando del 28 de enero de 2002. Ya han pasado varios días. Pues, aunque haya pasado varios días, la policía que entra a hacer este registro encuentra en la habitación de dormitorio de Amunsa una caja de Noctamid y cerillas. El Noctamid básicamente es un medicamento que se utiliza para dormir, que como principio activo tiene benzodiazepinas, que son parte de los medicamentos que tenía en sangre Elena Juvany cuando es arrojada por el terrado. Y además las cerillas encontradas son de la misma marca y son del mismo lote de las que se utilizaron para encender o prender la ropa interior de Elena Juvany. ¿Qué pasa? Que esto es una evidencia directa. No hemos encontrado en tu casa algo que te, sobre todo a ti, porque eres la dueña de la casa realmente, aunque es bastante llamativo porque en esta casa también estaba viviendo Santi la Iglesia, ¿de acuerdo? Pero era su casa y estaba en su lado, en donde ella dormía, estas cosas encontradas, ¿de acuerdo? Pero ya había pasado varios días, quiero decir, si tú has hecho algo tan terrible como esto, de verdad durante varios días después dejarías las cosas en tu lado de la cama. Más llamativo sería cuando yo te cuento que el día en el que están haciendo este registro sería el mismo día en el que se llevarían a Montserrat Careta a dependencias policiales. Ese día tardaría bastante en ser detenida porque primero se la llevan a comisaría y luego ya vendría la detención, porque sí, es una de las primeras detenidas, cosa que me parece bastante lógico teniendo pues en cuenta lo que se había encontrado en su casa, estando ella en el edificio viviendo y siendo ella la propietaria de la llave, una de las llaves que cada uno de los vecinos tenía para poder entrar en este terrado. Pero lo fuerte sería que Santi la Iglesia, que también estaba viviendo en ese domicilio, se pone muy nervioso
ese día cuando estaba esperando a su novia para comer, pero no aparece. Pasan solamente 2 horas y va corriendo a la comisaría a poner una denuncia por la desaparición de su novia, siendo mediodía y habiendo pasado solamente 2 horas. Quiero decir, una cosa es ser precavido y otra cosa es ser exagerado, ¿no? Y en este caso Santi la Iglesia estaba exagerando muchísimo. Pero ¿qué pasa? Que la policía no le podía decir todavía que su novia estaba detenida o que estaba siendo sometida a un interrogatorio. No se lo podían decir en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, finalmente sí que se lo acaban diciendo cuando pasan unas cuantas horas y él mismo dice, vale, pues yo quiero declarar junto con mi novia. ¿Por qué? Porque Santi la Iglesia era abogado y es abogado, pero no un abogado cualquiera. Su padre era uno de los mejores abogados de Sabadell, abogado penalista. Prácticamente, para que te hagas una idea, desde este momento Santiago la Iglesia se transforma en abogado / novia de su novia Montse Careta. Obviamente, horas previas a esta detención, Santi la Iglesia estuvo en esa casa donde se encontrarían el Noctamid y las cerillas que inculpaban directamente a su novia. Y es que aquí hay una cosa que es muy llamativa, que cuentan en bastantes podcasts, o al menos lo resaltan, como por ejemplo Criminopatía o también incluso el de Crims, ¿no? Que Crims es el primigenio, ¿de acuerdo? De este caso, porque gracias a ellos, como te he contado, este caso se ha vuelto a abrir, porque este caso se ha vuelto a abrir varias veces. Pues es que el juez de instrucción y los fiscales y todo esto parece que todo el rato quieren inculpar a las mujeres que están involucradas en este caso y no tanto a los hombres, porque a Santiago la Iglesia también le podrían haber metido a la cárcel en ese momento porque vivía en esa misma casa y él también, aunque las cosas aparezcan en el lado de Montse, ¿qué pasa? Que esto ya a ti te evita ser susceptible a que tú también lo hayas hecho, que las cosas se hayan encontrado en el lado de Montse indican que ella es la culpable. Bueno, a ver, vamos a abrir un poquito las miras. Ya igualmente la gente comenzaba a pensar, qué raro es, ¿no? Qué raro es que después de varios días las cosas estén en la casa. Tan cortitos somos, ¿no? Para dejar las pruebas ahí. Parece justamente al revés, como que te estén inculpando. Ese mismo día, otra de las personas que acaba entrando en la cárcel de forma preventiva sería Ana Echaguibel. Ana Echaguibel también formaba parte de la UES y es que la policía se entera que Ana y Elena fueron muy amigas, muy amigas, que ellas se encargaron durante un tiempo de hacer las convocatorias para las próximas excursiones dentro de la UES. Pero mientras estaban organizando un viaje a Mallorca, tuvieron un confrontamiento, o sea, se pelearon, tuvieron una discusión y en vez de arreglarlo de forma normal, Ana Echaguibel comenzó a mandarle mensajes a Elena todo el rato para intentar solucionar las cosas, pero siendo un poco stalker, ¿de acuerdo? O sea, siendo muy pesada y cruzando todos los límites de lo que está bien, ¿de acuerdo? O sea, siendo muy pesada. Y a partir de ese momento, Elena dijo, mira, yo no quiero saber nada de esta persona porque, quiero decir, tú puedes tener un conflicto con una persona, pero si te están pidiendo tiempo, en plan, vamos a tranquilizarnos para poder hablar sin gritarnos y todo eso, me tienes que respetar. Lo que no puede ser es estar llamándome cada día, mandándome 50.000 SMS o llamándome el teléfono fijo porque no te quiero contestar. Se dice incluso que Ana Echaguibel llegó a llamar al teléfono del trabajo de Elena y ella dijo, mira, hasta aquí. Y es que una de las hipótesis más claras de todo esto es que no lo pudo hacer solamente una persona. Ya solamente por el hecho de tirar el cuerpo de Elena había que hacer que el cuerpo pasara un murito. Entonces se llega a la conclusión que esto fue más de una persona, ¿no? És que això no és una cosa d'una persona ni dues, sinó que aquí hi ha més gent implicada i el que volem és que s'aclareixi tota la veritat i que doncs surtin a la llum. Y teniendo en cuenta el enfado entre Elena y Ana, piensan, vale, pues igual aquí tenemos un móvil de los hechos. Así que a Ana lo que primero le hacen es pasarle una prueba de escritura y acaban determinando que parte de estas notas manuscritas estaba escrita por Ana Echaguibel. Tras someterle a este cuerpo de escritura, que es así como se dice, o sea, hacerle que escriba las cosas para hacer luego un examen grafológico, la ponen en libertad condicional, o sea, básicamente no se tiene que quedar en la cárcel. No corrió la misma suerte Montse, que el día 12 de febrero ella ya pasa a la cárcel. O sea, había estado en el calabozo primero y después ya determinan que hay pruebas suficientes como para llevarle a la cárcel a esperas de un juicio. Esta primera cárcel sería la de Bad Ras, que es una cárcel que está en la ciudad
de Barcelona. A su vez, Anna Echagüibel, que había sido sacada de la cárcel, es vuelta a llamar el 11 de marzo de 2002, se le vuelve a someter a un cuerpo de escrituras y el 11 de marzo vuelve a ingresar a prisión. Es evidente que los investigadores están intentando encajar las piezas y que piensan que una de las piezas es Anna, aparte de Montse. ¿Y qué pasa con Montse Careta? Bueno, pues ella en la cárcel desde el primer momento, bueno, es más, desde el momento del arresto, ella está diciendo una y otra vez que es inocente. Las hermanas de Montse serían llamadas por Santi la Iglesia en el momento de la detención y ellas dos irían corriendo a este edificio de Calvet Estrella, que por cierto no le dejarían pasar la policía porque había acordonado, y ellas se cuelan haciendo ver que son vecinas del edificio. Y verían a su hermana llorando de una forma, como te puedes imaginar, histérica, repitiendo una y otra vez que ella no había hecho nada. Pero es que en la cárcel haría lo mismo. En la cárcel, Montse Careta haría lo que ella siempre hacía, que era escribir. Y es que tenían algo en común, tanto Montse como Elena Jubany, y era el amor por las letras, por la escritura, por la lectura. Les gustaba incluso muchos autores parecidos, compartían gustos literarios. Ellas no eran muy amigas, pero sí que, de nuevo, pues compartían momentos dentro de la West. Y es que había muchas cosas que involucraban a esta mujer, a Montse, dentro de todo lo que estaba pasando con Elena Jubany. Y aunque ella incluso hizo varios escritos, porque ella tenía una forma de escribir como muy particular, se dice además que ella era una mujer con un pensamiento muy crítico y lo que ella creía, sus valores los llevaba hasta el final, escribió varias cartas con esa prosa que le definía a ella, a Montse, diciendo que ella no era, o que al menos era una especie de cabeza de turco. Sin embargo, a eso ya llegaremos. ¿Por qué? Porque, como yo te he dicho, este caso es muy largo, es un caso muy largo y muy enrevesado. Y no quiero continuar siguiendo esta historia pudiéndome equivocar. Así que es la primera vez en la historia de este canal que voy a hacer dos partes de un vídeo. ¿Por qué? Porque como te acabo de contar es un caso muy largo y también es un caso que sucede aquí. Así que lo quiero hacer bien. Y como voy a intentar que mis editoras y yo busquemos toda la info posible, prefiero dejarlo aquí, ¿de acuerdo? Sé que esto nos va a gustar, pero para hacer las cosas bien se tienen que hacer de esta forma, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que la siguiente parte es cuando os digo que Montse Careta no está entre nosotros. Es que es tan increíblemente fuerte este caso, es que los que no lo conozcáis, de verdad, vais a absolutamente flipar. Nos vemos en la segunda parte y ya sabéis que os como vuestra cara.